tardes a todos. Bienvenidos a esta entrevista muy interesante, la entrevista número 6 en el curso interactivo del mundo laboral. El día de hoy contamos con un experto en redes sociales, en Internet, en Big Data y en todo lo que se puedan imaginar. Por eso nuestro tema, plataformas digitales, la nueva clase dominante. Estamos muy contentos de haberte recibido, José Luis. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Tu público son alumnos jueces que están en el cuarto concurso, también los del primero, segundo y tercero, y todas las personas interesadas en el derecho del trabajo. El derecho del trabajo ha cambiado, indudablemente el trabajo en plataformas, que no es reconocido todavía como trabajo en nuestro país, pues es algo que te pedimos que nos expliques y nos aclares cómo podemos vincular a esas empresas de plataforma. Voy a leer tu currículum y primero pues voy a agradecerte que estés aquí y te doy la bienvenida. Muchas gracias. Espero que la disfrutes. José Luis Rostro es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Acatlán. Es especialista en Derecho Constitucional y maestro en Derecho por la UNAM. Ha dictado conferencias en la Junta Federal y Local de Conciliación y Arbitraje, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ITAM, en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, y ha realizado importantes investigaciones en nómina digital, la prueba de recuento digital en materia colectiva y diseño de pruebas multidisciplinarias en los juicios laborales, lo cual le hace falta a muchos de los trabajadores y a muchos de los jueces y a los sindicatos. Todo el mundo tenemos que saber esto. Como soy muy curiosa, he visto cuáles son los temas que ha dado en conferencias. Básicamente es dueño de la Universidad Anáhuac, donde ha expuesto Economía 4.0 Skill para el futuro, en la Universidad Anáhuac, el futuro de la abogacía o la abogacía del futuro, el reto de la inteligencia artificial, blockchain, retos regulatorios por el ITAM en el campus Santa Fe, responsabilidad penal en las empresas blockchain and fintech, retos regulatorios, importancia de la ciberseguridad en las empresas, trabajo y vida privada, la implementación de la firma electrónica, compliance laboral, justicia digital, inteligencia artificial, tecnología para el acceso a la justicia, actualización notarial, notaría digital, identidad digital. Imagínense nada más en qué nuevo mundo estamos. Es investigador incansable en teletrabajo, la empresa virtual, el derecho procesal digital, el derecho del trabajo y sus vinculaciones con la propiedad intelectual, las invenciones de los trabajadores, el derecho del trabajo y la protección de datos personales, la reparación del daño moral en materia laboral y el dinero digital, el desempeño tecnológico, la robotización del trabajo. Nuestro invitado ejerce la abogacía en materia laboral desde hace 39 años y el 6 de marzo cumple 40. Es asesor de trabajadores, empresas y sindicatos, perito en materia en documentoscopía, racoscopía y dactiloscopía. Y bueno, además he tenido la oportunidad de leer en mi desempeño profesional sus peritajes en materia de el efecto que provocan los trabajadores el ciberespacio y el estar vigilados por sus patrones. Es autor de este libro que les recomiendo. Este libro es El derecho del trabajo en la era del Internet y de otros más. Pero en este libro lo compré y lo tengo dedicado otro, bueno, por aquí lo voy a encontrar, José Luis Rostro, tengo dedicado uno por él hace como 15 años cuando era yo presidenta de una junta especial y en una con las juntas tuve el honor de escucharlo y además está por salir que no podemos adelantar mucho porque lo tiene ya Tirando Blanche, lo prologamos el magistrado Héctor Arturo Mercado y yo, y es lo mejor que se ha escrito en esto. En cuanto esté, yo le voy a avisar al Instituto Jibo para que hagan una presentación de este libro y van a ver los nuevos jueces laborales que se van a enfrentar a cargas dinámicas de la prueba y a muchísimas otras cosas. Nuestro objetivo es conocer, José Luis Rostro, el punto de vista de un abogado experto en ciberespacios respecto de los retos que va a enfrentar un nuevo juez laboral y las partes en los juicios individuales y colectivos. Mi primera pregunta, porque hablamos mucho del Uber, del Cabify, del Globo y de todas las plataformas y de que cuando el trabajador reclama ya nunca encuentran al patrón, se les esconde, se va y aparte pues no tenemos nada regulado en el derecho del trabajo sobre las plataformas. Es algo que se le escapó a la reforma del 1 de mayo de 2019. Estamos con una ley como en la era del picapiedra, a pesar de que se acaba de cambiar para este tema.
y estamos absolutamente indefensos, no pagan impuestos, no cumplen con las cosas de seguridad social, y bueno, te vamos a preguntar de entrada, ¿verdad?, de este tema que vamos a ver, los nuevos dueños de las clases dominantes, porque las plataformas pues, no tienen una sustantividad psicofísica y corpórea, que como la de un ser humano. Atrás de ellas hay personas que se están enriqueciendo y que han ganado y que tienen ganancias de más de 2,5 millones respecto de las ganancias que tiene una empresa tradicional. Mi primera pregunta es, ¿qué es una plataforma digital? ¿Cómo funciona esta nueva clase dominante? Adelante, es tu público. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al instituto por haberme invitado, a la magistrada por esta presentación excesivamente llena de elogios, lo cual agradezco. Simplemente soy un litigante, no soy más que eso. Y antes de entrar a describir qué es una plataforma digital, es importante dar un contexto. El contexto que me voy a permitir referirles, si me lo permites, en unos 5 minutitos, tenemos que saber de dónde viene esto, ¿no? Si fue casualidad, no nació por generación espontánea. Para esto nos tenemos que remontar al año de 1970, y entre 1970 y 1990, el maestro Noam Chomsky nos dice que los grandes capitales globales en un 90% se dedicaban a invertir en el sector productivo y el 10% a la especulación. Así las cosas, para el año 2000, una década después, el 90% de dinero se dedica a la especulación y el 10% a la producción. Esto trae un desequilibrio porque hay una desinversión y ya no es el motivo general ni empresas, ni trabajo, ni pagar tributos, ni generar una cuestión de seguridad social o aportar para pensiones, ¿no? Si vemos un quiebre de todas esas instituciones y una franca retirada de todas, desafortunadamente, es totalmente intencional. Además de esto, debemos de tener en cuenta que por estas fechas empieza a aparecer también el teletrabajo, la automatización, la robotización, la implementación de la inteligencia artificial y algoritmos, y todo esto confabula para que se precarice el trabajo, ¿no? Y entonces hay un empobrecimiento brutal de la clase trabajadora y también hay una intención de debilitar a los sindicatos. Sin embargo, decirlo así no tiene mayor referencia, sino que es necesario decir cuál es el poder de esta clase dominante. En una obra de Rubén Justes nos dice, así titula su obra, La nueva clase dominante. Y esta nos refiere a esta obra que hay una cantidad de plataformas digitales que mueven cantidades astronómicas de dinero, cualquier cantidad de las que tú hayas referido. Bueno, ahorita que te dé algunas cifras son verdaderamente espeluznantes. Resulta que estas plataformas, detrás de ellas efectivamente hay grandes organizaciones como BlackRock. BlackRock maneja 6 trillones de dólares. Fidelity maneja 2 trillones de dólares. Otra plataforma que se llama Vanguard maneja 5 trillones de dólares y JP Morgan, un ex banco, maneja 2 trillones de dólares. Para que ustedes se den una idea del crecimiento exponencial que tienen estos procesos especulativos, diremos que entre 1983 y 2019, las plataformas que manejan estos dineros vieron crecer sus ganancias en 2,474,670%, una cantidad verdaderamente escandalosa. A ver, vamos a ejemplificar y vamos a poner en contexto eso. Supongamos que usted, maestra, en el año de 1983 tenías $10,000. Si tú metías en estas plataformas tu cantidad de dinero a la fecha de hoy, más o menos 30 y algo de años más, tendrías 170 millones de dólares. Entonces, esto no lo manejan directamente ellos, lo meten en una plataforma especializada que se llama Aladdin. Aladdin maneja por alrededor de 18 trillones de dólares anualmente. Entonces, este laberinto tecnológico fue totalmente planeado, no es casualidad. O sea, se planeó que no estuviera regulado fiscalmente,
que no aportaran a la tributación de la seguridad social y obviamente no hacerse responsables de la clase trabajadora, ¿no? Ellos diseñaron una serie de términos y condiciones en las plataformas de un montón de plataformas como Uber, que es la más icónica, y se dice inclusive el término uberización, es decir, en términos reales es no pagar, uberizar es aprovecharnos de la clase trabajadora y esta se nos fue presentada como una economía colaborativa, en donde dicen, hay unos niños ahí se reunieron y dijeron, fíjate que aquí la sala la podemos rentar y compartir nuestro coche. Esto desde luego no es cierto porque fue un plan perfectamente diseñado en donde al final hay una serie de rondas, es decir, rondas que aportan para estas plataformas los grandes capitales especulativos, empresas como Amazon o como Goldman Sachs están detrás de Uber. Entonces, esto convierte lo que fue una presentación de un proyecto endulzado como algo angelical en una explotación y un nuevo sistema de explotación, ¿no? Tampoco Uber maneja directamente su dinero, lo maneja una empresa que se llama, una empresa holandesa de cobros que se llama Adyen, y la empresa Adyen tiene 250 sistemas de cobro y también maneja 17 divisas y se maneja en 5 continentes. Entonces empezamos a delinear cómo es una plataforma digital. Es una empresa con cobertura global que tiene una infraestructura invisible que utiliza los sistemas de internet, de intranet, la nube y que está más allá de los alcances. Los destinos de la humanidad, tristemente hay que decirlo, ya no se encuentran en los estados, ni en los gobiernos, ni en sus leyes. Ahora estos señores pues van manejando la economía como está ahí, ¿no? Entonces adquirir una conciencia de que vamos a enfrentarnos a un procedimiento que muchas veces pues es casi invisible y que es difícil de rastreo, para ello necesitamos saber cuál es la configuración de estas plataformas. Si alguien me dijera por qué son tan importantes estas plataformas, es porque manejan información. Ven a los seres humanos como grandes minas de datos. Aquí te pregunto, ¿cómo somos controlados los seres humanos en este mundo tan descontrolado donde no pueden los gobiernos, no pueden las instituciones? Creo que los únicos que tienen una plataforma medio muy buena son la Secretaría de Hacienda y el SAT, porque te lo digo porque a nosotros si incumplimos inmediatamente está aquí el de recaudación fiscal multándonos porque nos equivocamos en algo. Ya ves el 260 de la ley de amparo, dice que sí, bueno, son 100 días a 1000 días de salario. El caso es que de qué manera somos controlados en esta inmensa mina de datos en estas plataformas. ¿Cómo es eso? A ver, tenemos que tener conciencia que estas plataformas o estos nuevos modelos de negocios ven al ser humano como una inmensa mina de datos. Para ellos, no como personas. No, somos un montón de datos. Cada uno les puede representar de datos directos, indirectos, más metadatos, más otras serie de estudios y diagnósticos que te pueden sacar entre 4,000 y 5,000 datos. Y esos a su vez los rentabilizan y ni somos conscientes ni nos dicen y los venden. Somos una mercancía para ellos, nos han cosificado. Pero para que tengamos una idea de lo que significa esto, el 90% de la información se ha generado en los últimos 2 años bajo este sistema. Y aproximadamente las empresas cada 14 meses duplican su cantidad de información. Entonces, obviamente, bajo sistemas tradicionales sería inmanejable esta situación, ¿no? Entonces, es como nos ven ellos. Ahora, ¿cómo configuran más o menos sus modelos de negocios? Si me lo permitieran estructurar el modelo de negocio de una plataforma digital, diría que el 30% lo representan estos datos. Estos datos personales de toda la gente, tanto consumidores, usuarios, trabajadores, representan la materia prima. Son la nueva moneda digital del siglo XXI. Pero también tenemos que tener en cuenta que es la materia prima que utilizan los algoritmos y la inteligencia artificial
El segundo elemento de estas plataformas, digamos el 30%, lo va a representar la infraestructura, es decir, las aplicaciones, el hardware, el software, esta inteligencia artificial, los algoritmos, y luego un 30% se va a situar en la marca, es decir, no es lo mismo que te llames, por ejemplo, Kavak o que te llames Uber a cualquier otra aplicación chiquitita. Ellos lo que hacen es invertir cantidades monstruosas de dinero en publicidad que se sitúa en todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, en periódicos, en redes, en plataformas, en todo tipo de anuncios. Y solo el 10% se refiere al aspecto legal, pero el aspecto legal lo regulan para burlarlo, es decir, ellos en sus términos y condiciones que ponen en sus páginas de internet siempre están, es incisivo y es obsesivo cuando dicen, ustedes son asociados, no son trabajadores. ¿Eso para qué? Pues para deslindar la responsabilidad de la seguridad social y deslindar toda esta cuestión de responsabilidad fiscal y otro tipo de situaciones. Entonces, ahora sí creo que ya más o menos dado ese panorama, estaría en condiciones de decirle más o menos qué es una plataforma digital. Una plataforma digital es un sistema de información alojada en un servidor o en la nube y a las que se puede acceder a través de teléfonos, de tabletas, de computadoras. Es un punto de intercambio virtual para solicitar algún servicio. Puede ser hospedaje, puede ser venta de algún producto, paquetería, o puede ser comida, o puede ser transporte, ¿no? Entonces, básicamente, así lo podemos decir que es esto. ¿Cuál es su elemento principal de estas plataformas? Pues los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Dicho sencillamente, es un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora qué hacer. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque esto, a su vez, va a ser la base de la inteligencia artificial. Es aquella tecnología que se desarrolla a través de algoritmos y debe ser alimentada con millones y billones de datos para que ésta sea capaz de relacionar estos datos y simular como si fuera el razonamiento lógico de nosotros. Vamos a poner un ejemplo porque tiene una aplicación práctica todo esto. Antes, por ejemplo, en las órdenes de trabajo te las daba, por ejemplo, un gerente, un director, un supervisor, el capataz, el que fuera, el jefe de turno. Ahora, por ejemplo, tratándose de la empresa más icónica que es Uber, esas órdenes de trabajo te las da un algoritmo y la inteligencia artificial. Y corren masivamente también. Ahora tenemos fenómenos, como bien dices, en donde ya te despide un algoritmo. No solo te controla, te geolocaliza, te impone una sanción, tiene un poder disciplinario. Ahorita más adelante explicaré cómo son estos nuevos tipos de prueba que tenemos. Y bajo este contexto, evidentemente, pues todas las relaciones de trabajo cambian, porque antes las relaciones de trabajo eran de persona a persona, decían intuitive persona, pero no solo desde el punto de vista del trabajador, sino que el patrón o sus representantes te daban una orden. Hoy las relaciones de trabajo ya no son así. Ahora las relaciones de trabajo son entre un mundo de trabajadores así disperso y una cuestión, una fuerza invisible que está representada por la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿no? Esta situación ya está siendo enfrentada en algunos otros países de la Comunidad Económica Europea. En algún punto de los próximos 2 o 3 años, la cantidad de gente que trabaja en las plataformas, ellos calculan que puede ser de los 43 y 45 millones de personas, perdón. Entonces, esta cantidad de gente necesita una regulación específica. Ellos ya están trabajando en ellos. El que va a la saga ahorita de momento es el gobierno español, en donde ya se emitió la ley Riders, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un verdadero terremoto que va a simbrar. Yo he escuchado a muchos amigos, especialistas, por cierto, y muchos muy buenos, hablando de plataformas digitales, pero nos referimos al mundo del ambiente jurídico. Sin embargo, si tú no conoces
el aspecto tecnológico, económico y el funcionamiento de las pruebas en este ambiente, pues tu diagnóstico va a ser muy pobre, ¿no? Pues nosotros ahorita ya tenemos varios casos, tanto individuales como colectivos, en contra de plataformas digitales, y mi preocupación no es mi contraparte, porque ellos están conscientes de todo lo que hay detrás de esto. Mi preocupación son las autoridades que se niegan, por un lado, a aceptar estas pruebas, y por otro lado, los verdaderos contrapartes que yo tengo en los juicios son ellos, quienes se niegan y desechan todo tipo de pruebas, ¿no? Si con la subcontratación costaba trabajo encontrar a los patrones, ahora encontrar a un dueño de una plataforma, pues es todavía más difícil. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, híjole, me ha costado muchísimos años, pero me tuve que regresar a estudiar fiscal corporativo. Hace 22 años dirigí una tesis de Rocío Guzmán Mújica, era colaboradora del doctor Baltasar Cavazos, y le dirigí una tesis que se llamó La empresa virtual. En aquel tiempo, hace 22 años, está en la NEVA Catlán de esta tesis, todo el mundo me decía que estaba loco. O sea, ¿cómo una empresa virtual? A ver, en aquel tiempo llegamos a una definición más o menos así. La empresa virtual es aquella que tiene como columna vertebral para el desarrollo de sus negocios a los sistemas de Internet, de intranet, y ahí se encuentra su negocio. Tú estás subordinado a través de medios electrónicos. Hace 22 años decir eso, todos ya querían que me llevaran a la casa de la risa. Sin embargo, esto me dio la pauta para seguir investigando, y me he tenido que regresar en múltiples ocasiones a la escuela, porque esto crece geométricamente y el conocimiento se desfasa más o menos un promedio de cada 18 o 24 meses. Entonces, cuando me percaté de esto, pues me di cuenta de que no sabía cómo enfrentar este tipo de empresas, y entonces el aspecto fiscal tiene muchas buenas soluciones. Entonces, a nivel internacional, ha habido estos conflictos ya, y entonces tenemos temas de jurisdicción, de competencia, pero también de la fuente generadora de riqueza. Entonces, para tú tributar, por ejemplo, hay autoridades serias como la alemana, como la inglesa, como la norteamericana. A ellos les interesa no que estés en Internet, a ver dónde estás generando la riqueza. Y entonces a partir de aquí pues, se puede localizar, ¿no? Entonces ya en México ya ahorita hay registradas una buena cantidad de empresas ante Hacienda, y ahí empieza la historia, ¿no? Entonces, por otro lado, tratándose de Uber, existe la ley de movilidad, y la ley de movilidad ya la considera una empresa de transporte. Entonces, tienes que seguir la ruta del dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Quiénes se benefician? Y obviamente vas haciendo, rompiendo lo que llaman algunos otros especialistas. Ahora tienes que romper el velo corporativo digital, que es una técnica probatoria distinta y que en algún otro momento te la platicaré porque es muy amplia de explicar, pero ya existen sistemas, ¿no? Los abogados tenemos que abandonar los sistemas de pruebas arcaicas que la ley las contiene. Por un lado, la ley laboral en el 776, fracción octava, nos dice que todos los medios que no sean contrarios a la moral, derecho y a las buenas costumbres, y te hace una enumeración de pruebas digitales. El 836A al 836D nos dice que todas las pruebas deducidas de los avances de la ciencia, estas adminiculadas, relacionadas y puestas en el contexto de lo que es el Internet, pues ya empiezan a darte unas pistas, ¿no? Nosotros, por un lado, en algún juicio que tenemos ahorita, diseñamos una prueba de recuento digital. Lo que se hace básicamente es revisar, por ejemplo, la plataforma. Dices, a ver, se solicita un perito de informática forense que determine, por ejemplo, ¿qué es una plataforma? Las autoridades de primera instancia, porque no saben que existen esas pruebas, cómo se desahogan y cómo llevarlas a cabo. Bueno, perdón. A ver, decía que tenemos que ofrecer una prueba de informática forense y le empiezas preguntando a tu perito, ¿no? Que diga el perito qué es una plataforma digital y cómo funciona. Que diga el perito si para vincularte con la plataforma digital te tienen que dar de alta a través de una clave contraseña.
que diga el perito, por ejemplo, si la plataforma digital te da, tienes que bajar una aplicación e instalarla en tu teléfono. Y entonces, que diga el perito que es un algoritmo, si el algoritmo le da instrucciones, fija los precios, las tarifas, y entonces aquí es ir reconstruyendo lo que ellos quisieron borrar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es bastante fácil, la verdad es que los chavos de ahora, no, para los chavos es más fácil que yo. Entonces, fíjate bien lo que se puede hacer. Cuando tú te metes a alguna de estas plataformas, tienen sus términos y condiciones. Y entonces tienen unos a nivel nacional y unos a nivel estatal. Y entonces ahí, en estas direcciones electrónicas, te dicen, a ver, para ser chofer o para ser repartidor, te tienes que registrar y me tienes que dar tales datos. Y una vez que te diga, te voy a dar, tienes que bajar la aplicación. Y entonces aquí, y te dan un sistema de cobro y pago, y entonces ya aquí vas reconstruyendo, pero tenemos que ser un poco innovadores, porque la subordinación es digital. Ese concepto tradicional evoluciona. Hoy podemos redefinir el concepto de subordinación como el poder jurídico de mando que tiene el patrón sobre su trabajador durante la jornada física o a distancia. Y cuando le decimos a distancia, entonces ya entras en el apartado especializado del teletrabajo. Entonces, si bien es cierto, no están reguladas las plataformas, eso no quiere decir que no haya herramientas poderosísimas para pues, ir integrándolo. Se necesita creatividad e innovación, ¿no? La innovación no es más que la inteligencia divirtiéndose y poniéndola pues, al servicio de lo que tienes en este momento, ¿no? Así es más o menos, pero hay otra segunda prueba. Mira, ¿qué haces cuando, bueno, tú me estás hablando de cómo puedes vincular a una plataforma, que hay un señor atrás de ella robando con sus cláusulas muy mafiosas y todo. Tú me estás platicando todo esto, pero ¿qué pasa cuando llevas todo un expediente? Para empezar, yo creo que aquí se van a tardar como 10 años los abogados para litigar como tú en el mundo digital. Y los jueces también van a ir lentos. Incluso la jurisprudencia todavía va despacito con estos temas. ¿Qué pasa cuando llevas un juicio como el que se llevó en Inglaterra, donde se señaló que una empresa repartidora ya sí es un patrón y que tiene que cumplir, y se fue de Inglaterra? ¿A quién le ejecutas? A ver, son varios los supuestos, ¿no? Digo, hay cartas. Pruebas, ¿eh? ¿No crees que te salvaste de decirnos cuáles son las pruebas idóneas para poder vincular a un patrón? Bueno, hay procedimientos de ejecución a través de cartas rogatorias, sería uno. Ese ya no es el problema ahorita. Yo creo que el problema ahorita es que tenemos que releer el derecho. El derecho evoluciona y como cualquier área de las ciencias exactas, se vuelve interdisciplinario. ¿Qué ha hecho José Luis y por qué? Muchas ideas, la verdad, ni son mías, y hay que decirlo con toda honestidad y sencillez, porque yo lo que hago es juntarme con gente que sí sabe mucho, la verdad. No yo frente a estos monstruos que les voy a decir ahorita, son verdaderos gentes geniales, como Andrés Velázquez Olavarrieta, que es el primer laboratorio forense en México que se construyó. Tuve la suerte de que me dio clases en 2004 en el ITAM. Entonces, yo ya estaba bastante grande, pero me dio ganas de regresarme a estudiar, y entra un niño como de 23 años y dice, pues yo soy el profesor de informática, y pues yo ni sabía qué era eso, y pues nos pone una apantallada, no es otra la expresión más que eso, ¿no? Y entonces él nos empieza a decir cómo acercarnos al teletrabajo, cómo hacer pruebas, cómo de manera interdisciplinaria entre las necesidades de un abogado y los conocimientos de esta gente, pues se pueden configurar nuevas pruebas, ¿no? Se tuvo que convencer muchas veces, y hay veces que vi amparo, he tenido que hacerlo, porque de entrada me las desechan. O sea, la Junta 14, las juntas de Morelos, las juntas de locales, siempre me desechan todas las pruebas. Y tienes que recorrer la vía larga y decir, bueno, pues ya ahora ya hay un capítulo especial, no obstante que hay un capítulo especial en la ley federal del trabajo, te la sigues desechando. Entonces, vincularte con esta gente, ver cómo piensan,
y preguntar antes de ofrecer la prueba, porque nosotros los abogados las ofrecemos a nuestra ocurrencia y muchas veces me han llegado, y les voy a poner un par de ejemplos. Me llegan y me preguntan, no, ¿y sabes qué? Me desecharon de esta prueba. Entonces digo, tú ofreciste una prueba pericial de informática forense, por ejemplo, para determinar tú que registrabas asistencia con tu tarjeta de código de barras. Pero tu interrogatorio lo ofreciste para analizar una tarjeta de proximidad, que es una tecnología totalmente distinta. Entonces, si no nos fijamos en todos esos detalles aleccionados previamente por un perito, necesariamente nuestras pruebas van a estar mal ofrecidas. No es lo mismo analizar una computadora o un servidor que una plataforma. Aunque ¿cómo se analiza? ¿Perdón? ¿Cómo se analiza una plataforma? Así como dijiste, con la pericial forense, ¿y qué más? ¿Qué más? Analizar las pruebas sobre las plataformas no es un tema fácil. España ya se está enfrentando a esto. Ya hay latitudes donde ya se están generando precedentes. Pero tenemos 2 o 3 desafíos antes de entrar a ese tema. El primero de ellos es que, por ejemplo, la inspección de trabajo no está preparada. Ni siquiera las de España, ¿eh? Entonces van muy atrás. O sea, no tiene las herramientas. Entonces, hay una desatención por parte de las autoridades en estos temas y otro, hay una asimetría. Es decir, estos señores tienen todos los recursos del mundo y normalmente los sindicatos o la clase trabajadora pues no las tienen, ¿no? Entonces, esta cuestión es el primero de los elementos que hay que salvar, ¿no? Supongamos que ya tenemos esto, pues tienes que hacer una prueba en informática forense y esa sería una prueba directa. Pero ahí hay otro sistema de pruebas indirectas. En una tesis muy interesante del trabajo en plataformas del doctor Federico Rosenberg-Carlin, él nos dice que hay una técnica de las de indicios. Esta técnica de las de indicios nos dice que si bien es cierto, no podemos hacer el análisis directo, sí se puede hacer un análisis indirecto. Nuestra Suprema Corte de Justicia, y ahorita les digo en dónde, ya lo hizo una vez. Entonces, ¿qué queremos demostrar con este análisis de inicio? El concepto de subordinación. Y empecemos por una situación. Los trabajadores no son los dueños de la marca de una plataforma. Los trabajadores no son los dueños del mercado. Ese mercado lo tiene monopolizado pues una plataforma. Entonces aquí está el primer elemento. No son los trabajadores asociados o independientes como nos lo quieren hacer creer. El segundo elemento es que hay una cuestión que encuentra subordinado. ¿Cómo se encuentra subordinado? Es que la plataforma me da un password y aparte del password tengo que bajar una aplicación. Entonces, si yo le demuestro, por ejemplo, que tengo instalada la aplicación porque así funciona, entonces ya se empieza a demostrar, así como siendo investigadores, como jugando. Sherlock Rostro. Yo realmente lo que hago mucho es divertirme porque esa es la actitud que tienes que tener, ¿no? O sea, el desafío está bonito, pero lo que tenemos que demostrar es cuántos son los elementos a través de los cuales se puede demostrar que verdaderamente estamos vinculados. Otro elemento que podemos tener es la onerosidad. Es decir, yo trabajo porque persigo una retribución, no es a título gratuito, y una gran cantidad de este dinero se la queda la plataforma. Entonces, también tenemos el poder de organización, el aspecto técnico, comercial, de todo tipo, la estructura corporativa y desde luego la laboral la tiene la plataforma. Y ella también tiene un poder disciplinario, es decir, es que fuiste calificado mal por todos los usuarios de tal, no te doy viajes. Y si sigues insistiendo en esa actitud, entonces tengo un poder disciplinario donde te puedo desactivar. Y entonces estos elementos van a configurar una relación de trabajo. Les decía que hay un antecedente de la Suprema Corte de Justicia
en donde, en el caso este de Acapulco, donde un joven se electrocutó, ahorita se me va el nombre, en un río artificial, y entonces la quejosa, que era la empresa, dice, oye, ¿sabes qué? Mi capital social es tanto de dinero, y le habían condenado como a 3 millones de pesos, y ella decía, mi capital social es de 500,000 pesos. La Suprema Corte de Justicia es una tesis muy interesante, si puedo se las mando. Lo que hizo fue que se metió a la página de internet de la empresa, Naran Pailas, no me acuerdo bien ahorita cómo se llama, pero al verificar en la página de internet se da cuenta la Suprema Corte de Justicia que esta es una empresa multinacional y que sus recursos son ilimitados. Entonces aquí dice, no, espérame, aquí hay hechos notorios. Tú me estás pretextando de que tienes poco dinero, pero en realidad hay la disponibilidad de una gran cantidad de dinero. Y entonces, por reparación del daño y por la afectación del proyecto de vida, los condenan. Es un caso escandaloso porque los condenaban a 30 millones de pesos. Oye, entonces, me encantaría que si nos dieras el dato, porque normalmente hay asuntos de Tesla y de importantes empresas que dicen que no pueden cumplir porque no tienen dinero. Digo, ya bajándolo al aspecto laboral, ya. Y te dicen que no, ¿no? Y pues yo creo que como prueba para mejor proveer, una autoridad de amparo, una autoridad de primera instancia podría ordenar una inspección en las páginas de internet donde se ve que están retemillonarios, ¿no? Y que sí pueden pagar los laudos y cumplir con las obligaciones, ¿no? O bulo, no sé, alguien que tenga mucho dinero, como hecho notorio. A ver, no sería propiamente una inspección, pero sí es el levantamiento del velo corporativo digital. Entonces, a ver, ¿cómo dices? Levantamiento del velo corporativo digital. Levantamiento del velo corporativo digital. Entonces, de lo que se trata es de desnudar esa realidad que se encuentra detrás de las plataformas que intentan esconder su dinero. Eso es lo que está pasando con muchas, pero en realidad estas plataformas sí tienen muchísimos recursos, muchas de ellas cotizan en bolsa. A mis alumnos, hay un artículo que está desde el 1 de mayo de 2019, el segundo párrafo del artículo 685, que dice que entre todos los principios, el juez debe de favorecer el principio de veracidad y de realidad, y que ese principio debe de descartar todos los formulismos jurídicos. Este levantamiento del velo corporativo digital que nos acabas de dar, le voy a pedir a mis alumnos que tomen nota de ello, porque van a ser jueces laborales, y lo que un juez debe de hacer es el esclarecimiento de la verdad y encontrarlo. Por favor, esta clase que se transmita por todo México y que todos los jueces... Y muchos de nuestros alumnos que seguramente van a ser jueces, porque GIVO prepara muy bien, al igual que el Consejo de la Judicatura Federal, seguramente verán que hay que cumplir con la verdad y la realidad. Se acabaron los torneos de mentiras, se acabaron todas esas cosas. Ustedes van a ser jueces inmediatos, van a estar frente a las partes y tienen que tener la imaginación de José Luis Rostro para pedir este levantamiento del velo corporativo digital, para aceptar las periciales en informática, las técnicas de los indicios que nos está regalando hoy. Nos estás dando oro puro. Te dejo con tu exposición, te interrumpí muy feo y me gustaría, ¿verdad?, que platicáramos un poco de lo que es la carga de la prueba dinámica. Tú dices, cambian los conceptos de subordinación, cambian los conceptos de cómo se llevan las relaciones de trabajo, es una subordinación digital, pues también debe de cambiar la carga de la prueba, porque si no pueden los gobiernos, si no puede nadie captar a estas plataformas y a los dueños de las plataformas que hicieron todo para no cumplir, ¿cómo un trabajador va a tener una carga de la prueba tradicional en términos del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo? Me gustaría que terminara la exposición de que lo estabas comentando y que después abordaras inmediatamente qué es una carga de la prueba digital y cómo deberían de pensar nuestros nuevos jueces frente a un trabajador indefenso, frente a Uber, frente a Globo. Bueno, hasta los del Uber Eats se les interpreta en los contratos como
socios, porque son los dueños de los factores de la producción y el otro pobre, pero ¿qué es eso? ¿La bicicleta? ¿No eres acaso el dueño de la bicicleta? ¿No? Entonces, dinos, termina tu idea, que te interrumpí muy feamente, y háblanos de la prueba dinámica. Bueno, simplemente para concluir, lo que estaba diciendo es que obviamente existen muchísimos indicios y maneras de demostrar la relación de trabajo con las plataformas, tanto a nivel individual como colectivo. Obviamente, hace 10 años, me parece que fue cuando desarrollé por primera vez una prueba de recuento digital, y pues todo el mundo se conmocionó, ¿no? O sea, ¿de qué fregados me estás hablando? Ahorita en el 2022. Pero es muy sencillo. Fíjense bien, si va para este público experto, pues tenemos que ser conscientes de una cosa, en el sentido de que tenemos una realidad física de la cual se derivan todas las instituciones que tenemos hasta el momento, todas, o el 99%. Y tenemos una realidad virtual. Una realidad virtual que es el espacio tridimensional de imagen, voz, sonido a través de un ordenador y se accesa mediante un password, contraseña y una dirección electrónica. Desde el 29 de mayo del año 2000, el artículo 1803 del Código Civil Federal, se dijo que el consentimiento podría ser verbal, escrito o por medios electrónicos. Hace 22 años, la forma de crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones se modificó. Pero no fuimos muy conscientes hasta que esta pandemia puso en la palestra y de moda los temas del teletrabajo, ¿no? Y los medios electrónicos como un medio para solucionar un montón de problemas derivados de esto. Entonces, cuando tenemos dos realidades, una física y una virtual, obviamente las reglas que se manejan para el aspecto físico no sirven para este mundo virtual. Entonces, ese es el primer elemento. Entonces, cuando configuramos la litis, tenemos que ser conscientes de estos dos mundos. Hay una realidad multidisciplinaria. Entonces, cuando yo configuro la litis y me voy al mundo de las plataformas digitales, estoy hablando de una realidad virtual, de una realidad tecnológica, de una realidad económica que se practica de manera invisible y a la cual tenemos que desnudar. Entonces, eso es un reto por el poder económico que ya más o menos les reflejé al principio. Pero esa carga de la prueba, que significa la situación de que yo debo probar de acuerdo a mis acciones o mis defensas y excepciones que haya opuesto, y si no lo hago, entonces voy a tener una resolución adversa. Esta situación, cuando se modifica y se va al ámbito tecnológico, se llama carga dinámica de la prueba. ¿Por qué es dinámica? Bueno, porque quien debe de aportar las pruebas es el que esté en mejor condición o posición de hacerlo, ya sea por cuestiones técnicas, profesionales, económicas, fácticas, de oportunidad en un contexto de buena fe y solidaridad procesal, siguiendo los principios de facilidad y proximidad probatoria. ¿A quién le corresponde? Pues a la plataforma. Tenemos como juzgadores, bueno, si es que son, y si no, como abogados a quien representemos, pues de hacer ver esto, ¿no? Los patrones siempre dicen, no, te corresponde la carga de la prueba. Evidentemente que no. Hay directivas en Europa, hay directivas y tenemos una multiplicidad de cargas de la prueba, tanto en este tema como en temas de discriminación, de violación de derechos humanos, de acoso y de un montón de temas más. Pero esta es la nueva carga de la prueba que tenemos y esta es el elemento central para saber si te admito o te rechazo una prueba. Próximamente ya se me hace tarde para llegar a los nuevos juicios y lo primero que voy a empezar a explicarles a los jueces es que yo demando una modalidad de reinstalación virtual, porque el medio que yo me encuentro vinculado a la plataforma del patrón es a través del password, algoritmo, las contraseñas, los correos electrónicos y toda esta parafernalia que tenemos. Entonces, yo hace muchos años lo que hice fue modificar las acciones laborales. Entonces, antes nada más se hablaba de jurídico y material, ahora tenemos que agregar el elemento principal. ¿Por qué es el elemento principal? Nos guste o no, el 90% de las relaciones de trabajo están cruzadas por el aspecto tecnológico.
Y si no se lo advertimos y se lo señalamos a la autoridad, obviamente para que yo pueda reclamar esto en pruebas, lo debo de haber dicho como acción en esa modalidad. Y entonces la configuración ya es adecuada y la carga de la prueba pues ya cae por su propio peso. Si no le explicamos estos elementos, por nuestro propio beneficio le debemos de explicar de manera pormenorizada a la autoridad esta situación. Entonces, más o menos eso espero que haya quedado claro cómo es la carga de la prueba. Y, por ejemplo, en España, ahorita para abundar un poco, ya se emitió la ley Rider, es decir, aquella ley que en materia individual y colectiva que pretende regular el trabajo en plataformas. ¿Qué se les está pidiendo básicamente a las plataformas? Dos cosas que obviamente están pegando de gritos y que no va a ser un tema fácil de llevar a la realidad, pero que no hay de otra. O sea, lo que está diciendo la ley Rider es que la plataforma debe de poner a disposición de la autoridad y del sindicato, por ejemplo, que es el representante masivo de los trabajadores, cómo funciona un algoritmo y la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para verificar si las condiciones de trabajo son respetadas, si los derechos de los trabajadores, los derechos humanos de los trabajadores son respetados o si no hay discriminación. Y permítame poner unos cuantos ejemplos de esto. Por ejemplo, en una de las empresas importantes como es Amazon, estaban contratando gente y no le decían, pero la plataforma era la que los estaba entrevistando. Y entonces el algoritmo, por default, no contrataba mujeres hasta que alguien dijo, oye, ¿por qué? Ah, pues es que así, por tradición, siempre aquí han trabajado hombres. Y pues las mujeres no. O pongamos el caso que una de esas plataformas de choferes que te suministran, de cada 10 viajes, 9 se lo dan a los hombres y 1 a las mujeres. Ya es discriminatorio. Entonces, saber el funcionamiento se convierten en cajas negras estas plataformas digitales y no quieren que tú te enteres por dos cosas. No quieren que tú te enteres porque manejan datos, manejan transferencias, manejan bases de datos de los trabajadores y estos algoritmos y la inteligencia artificial. Ya antes te calificaba una persona y te decía, te desempeñaste bien, te desempeñaste mal. Ah, está bien. Tenías derecho a una representación. Aquí no, porque ¿cómo te vas a pelear con una máquina? Simplemente te desconecta y tú ya no existes. Entonces, aquí de lo que se trata es que los trabajadores tienen derecho a saber cómo funciona ese algoritmo. Tienen derecho a saber cómo funciona la inteligencia artificial y tienen derecho a alegar, impugnar y a inconformarse con la calificación que les dé ese algoritmo, ¿no? Entonces, claro, tu patrón ahora resulta que es un ente invisible, inconsciente, insensible, y que todas las necesidades de los seres humanos pues, van a ser desoídas. Entonces, hay una nueva doctrina en Europa que está muy en boga, allá se está discutiendo el libro blanco de la inteligencia artificial y muchos otros documentos importantes, y lo que nos dice es que el hombre, el ser humano, es el que debe de estar al mando y supervisando esta situación. Lo cual es difícil de suyo, porque les puedo decir que la velocidad con que trabajan estos algoritmos y la inteligencia artificial es brutal. Nada más para darles una idea. Un segundo lo podemos dividir en 1.000.000 de partes. Y en 350 milésimas de segundo, millonésimas de segundo que tardas en parpadear, estas máquinas pueden hacer 7,000 operaciones. Entonces tú dime qué ser humano va a tener la capacidad de supervisar. Entonces por esto tenemos que tener el conocimiento de cómo funcionan estas plataformas, cómo funcionan sus algoritmos, y estos son los retos que vamos a tener aquí. Yo he sido un crítico y lo asumo, en el sentido de que hay muchos buenos cursos y hay muchos cursos que están hablando de lo que ya sabemos, de lo que más o menos tenemos cierta experiencia, pero yo me fui por el otro camino, por el camino más difícil. Yo lo que quiero es dar un pequeño aporte
y crear una inquietud sobre todo lo que nos falta. Y no, todo no, lo que nos falta, querida maestra, es el aspecto donde está escondido el 90% del dinero. Eso es la importancia, 90% del dinero, porque todo el mundo se puso con un escándalo por el outsourcing y que si nos faltaba esto, pero si hacemos un análisis detallado con estos pequeños datos que ameritaría todo un curso y por gente que sepa hasta más que yo, ahorita hay una nueva ciencia que se llama economía de algoritmos, gente, escuchar a esta gente que sabe mucho más que uno, que nos sensibilice. Yo simplemente soy un tipo que abrió esa puerta y que dije, pues nos falta un montón de cosas, pero soy simplemente el que está abriendo. Vienen generaciones que van a tener retos súper gigantes. Ahorita ya estoy leyendo otra obra que me trajeron de España, que se llama Justicia Algorítmica. Para que nos demos una idea, en 2017, en China se puso a funcionar un proyecto piloto de cortes en Internet o cortes digitales. Se resolvieron 10,000 asuntos. Como vio que tenían con algoritmos sin intervención humana, ahorita te digo más o menos cómo funciona, y para 2019, estas plataformas, estas cortes digitales resolvieron por ahí de 3,100,000 asuntos. Entonces, tú subes tus datos, tus biométricos, te pagas una cuota, hay arbitraje en línea y a través de tu teléfono tú vas haciendo la solicitud. De momento son para asuntos de pequeño costo, que no son de grandes montos, ¿no? Pero este es el reto que tienen los juzgadores. Espero que esta pequeña introducción y mis inquietudes y mis pasatiempos les sean de utilidad a ustedes, pero este es el mundo que nos está tocando vivir y son los retos de tus nuevos jueces y de todos los litigantes y de todos nosotros que estamos metidos en este mundo digital y en este mundo de trabajo que fue cruzado por todas estas tecnologías y que no son halagüeñas, desafortunadamente hay que decirlo, porque los retos para la gente del futuro, pues ahora tenemos un nuevo fenómeno que se llama desempleo tecnológico, del cual pues sí nos invitan en otra ocasión, les puedo platicar un par de horas de ese tema. Bueno, oye, mira, quiero atender al público. Nos pregunta Ernesto Perea, que si tú ves que el Poder Judicial próximamente va a prescindir de oficiales, de secretarios, de actuarios, y que de manera cibernética se van a resolver todas las cosas, porque si hay algoritmos así que resuelven 100 millones de juicios y que despiden 200,000 empleados, pues él está preocupado. Otra pregunta que te hace Laura Villegas es que si estamos y corremos un riesgo igual en el ciberespacio respecto de los narcos, que si tienen ya, o se sabe si tienen ya estas plataformas tan importantes que no pueden perseguir las autoridades, sería tu segunda pregunta. Y tenemos muy pocos minutos para responderlas. Si puedes, nos pregunta también Claudia Rosello sobre el voto digital de General Motors y qué opinas. Contesta lo que puedas en 7 minutos. A ver, vámonos con lo del Poder Judicial. Primero que nada, tenemos que ser conscientes que desde el 2013 el Poder Judicial regula el juicio de amparo en línea. En el Acuerdo 1/2013, en el artículo 10, se dice que el acceso a la plataforma digital es tu firma Firel. Entonces aquí ya está regulada la identidad biométrica digital. También en el artículo 17, inciso D del Código Fiscal, se regula la identidad biométrica digital. Crear esta infraestructura tecnológica brutal es muy costoso. No lo veo en el corto plazo, aunque sí se va a necesitar y se va a hacer en algunos aspectos de bajo costo. Se va a hacer, tanto en materia penal como en materia civil, como en materia laboral, necesariamente se tiene que hacer, porque si hiciéramos un diagnóstico vamos a llegar a esta conclusión. Nos cuesta mucho más un juicio tardado que un juicio arreglado. Entonces hay técnicas ya ahorita de conciliación en línea y la hacen estas plataformas, ¿eh? Entonces, el Poder Judicial ya utiliza algoritmos y ya utiliza inteligencia artificial y no nada más la Secretaría de Hacienda o no nada más la Secretaría de Economía, sino que ya inclusive ya hay sentencias en Europa en donde se impugna
el funcionamiento de las plataformas digitales públicas. Y entonces se llegó, ahorita no me acuerdo bien el caso, o sea, el nombre, pero en los Países Bajos se llegó a impugnar el hecho de que se les estaba cobrando únicamente a un segmento de la clase baja y a la clase alta no se les estaba cobrando. Entonces, ya los litigios en este entorno ya están planteados. El Poder Judicial, me consta que no es homogéneo, no todos saben, pero sí ya hay algunas personas y se están dictando sentencias de cierta categoría y ya hay gente que sabe y me consta tanto más que yo. Por ejemplo, hay una sentencia en donde le imponen la carga de la prueba a los bancos respecto de los vouchers. Si tienen por ahí esa sentencia, es un curso didáctico de Derecho Procesal Digital. Ahora ese es otro tema. Tenemos que evolucionar al Derecho Procesal Digital, que es otra situación completamente. Ya tenemos notificaciones, promociones por medios electrónicos, recursos. Entonces, está a la vuelta de la esquina que te van a plantear una nulidad por medios electrónicos, o el hecho de que tenemos que ser conscientes de temas como ciberseguridad. Poca gente y casi nunca se dice, pero en el año 2018-19 la Auditoría Superior de la Federación dio el dato de que más o menos 518,000 ataques había sido objeto del Poder Judicial Federal. Muchos de ellos no afectaron mayor cosa, algunos pocos sí, pero es una constante y si no nos normalizamos el uso de laboratorios forenses y estos peritos en informática. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, los principales conflictos está porque los divorcios, el señor tenía en una billetera digital los bitcoins y entonces pues no me los quería repartir a la mujer y la mujer se dio cuenta de eso y bueno, hay una situación escándalo. Y esto está a la vuelta de la esquina. Entonces, en el corto plazo no lo veo, se va a dar la necesidad y ya hay abogados híbridos. ¿Qué significa esto de abogados híbridos? En 2018 tuve la oportunidad de asistir a un congreso sobre inteligencia artificial y abogacía, y ahí se decía que los planes de estudio se tenían que modificar. Es decir, los abogados en el ITAM, por ejemplo, en el nuevo plan de estudios, les dan 1.5 años de tecnologías de la información. Muy desde bien. Programar, tal y tal. En 2 años van a salir ya abogados que tienen estas habilidades y conocimientos y entonces va a haber una asimetría. ¿Por qué? Pues porque abogados que no entendemos muy bien y abogados que se las manejan con todo, ¿no? Respecto, ¿La UNAM no tiene ese plan? La UNAM tiene un supercurso, se los voy a hacer llegar, tiene un supercurso y está certificando abogados digitales. Entonces, lo tomamos, abogado, porque me voy a regresar. Y el otro tema de los narcos, fíjense que desafortunadamente, les voy a decir cómo fue mi formación. Cuando mi maestro Andrés Velasco Lavarrieta me empezó a enseñar, el primer aspecto que me enseñó es que los primeros que llegan a las tecnologías de mala manera, pues son los narcos, pues son la gente, tienen los recursos, tienen todo el tiempo, o sea, no es de extrañarnos. Y entonces, por aquellos años, 2006, 2007, empecé a ir a los primeros congresos mundiales sobre ciberdelitos y la verdad me espantaba. Me espantaba porque, pues, en aquellos años ya hacían secuestros de empresas virtualmente y hacían cualquier cantidad de tropelías y meterte a este escenario, pues es bien complejo. Y ahorita ya tenemos el seguimiento y se está configurando también una poderosa fuerza de abogados que se están especializando en estos temas, porque las afectaciones son multimillonarias. Entonces necesitamos evolucionar todas las áreas del derecho. Cuando digo todas, no puede quedar excluida una. Entonces, el derecho es un todo y ha sido cruzado e impactado por las tecnologías de la información y no nos podemos sustraer. Esto es más fácil que crezca a que se disminuya. Entonces, los abogados tenemos que tener una formación, no importa la edad, yo si les digo que ya tengo muchísimos años, tengo 60 años y sigo estudiando. No, pero voy a cumplir mis primeros 55, porque pienso cumplir 3 veces. Ok, entonces no hay edad para esto, y la verdad,
no hay nadie que haya nacido con talento, simplemente pues la única diferencia con otra gente es que creo que soy un poco curioso y soy un litigante, más que cualquier otra cosa, tratadista o maestro. No, yo soy netamente un litigante y los asuntos que he tenido la fortuna de representar, pues me han desafiado y han exigido que yo tenga una preparación mucho más fuerte. Lamentablemente hemos llegado al fin de nuestro programa, hemos cumplido la hora. Estoy segura que la pregunta que nos hacía Daniel del voto electrónico de General Motors, pues estás totalmente de acuerdo si tú ofreces pruebas de recuento digital. Entonces, así es, ¿estoy en lo correcto? Sí, brevemente, lo único que no sé es si se hizo con un procedimiento criptográfico, porque existe una norma oficial 151 que establece una serie de requisitos para que se emitan los comunicados y la voluntad a través de esto, junto con el código fiscal, el código de comercio, y no conozco a pormenor esto. Se están haciendo una serie de publicidades y me parece que se está haciendo con una tecnología que no tiene la seguridad informática adecuada. ¿Cómo se llama eso que dijiste? La norma oficial 151 de la Secretaría de Economía. Pero que si tiene un sistema criptográfico, ¿cómo dijiste? Así es, un sistema criptográfico. Correcto, así seguro. Así es. Y establece un estándar criptográfico. Esa es otra cuestión, que tanto Hacienda como Economía tienen un estándar y si no cumples esas medidas de seguridad, hasta la banca lo tiene que cumplir, pues no garantizas la integridad y la identidad de la persona. Pues lamentablemente se nos ha ido el tiempo maravillosamente rápido. José Luis Rostro, te agradezco muchísimo tu participación. Ha sido una entrevista dinámica, ¿no? Porque todo es dinámico ahora. Todo es dinámico. Y pues un abrazo a todas las personas que nos escucharon tan amablemente, a la maestra directora doctora Jaramillo, Marisa Jaramillo, al doctor Martín Ubaldo y magistrado Ubaldo Mariscal Rojas, que me encomendó estos programas de radio, y sobre todo al Instituto Jibo, que siempre está a la vanguardia. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.